Buenas noches, profesora y compañeros de foro. En esta ocasión nos encontramos en la asignatura de Derechos Humanos en Situación de Vulnerabilidad, impartida por la profesora Guadalupe Pando Rodríguez, un servidor Enrique Gabriel Salazar González, que en este caso abordaremos el tema de análisis integral en casos de situación de vulnerabilidad desde el derecho penal y la criminología en derechos humanos. En el presente trabajo se verá el caso de una persona que fue víctima de abuso de autoridad y de discriminación. Esta persona es identificada como Bárbara Italia Méndez Moreno, es una activista y defensora de los derechos humanos mexicana reconocida a nivel internacional por ser una de las 11 sobrevivientes y denunciantes en el emblemático caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los elementos analíticos y de la criminología del derecho con un enfoque en derechos humanos experimentados por Bárbara, tipos de niveles de vulnerabilidades del incidente y los motivos y tipos de discriminación presentados en el caso. El primer tema que vamos a abordar serían los elementos analíticos de criminología en el derecho y en enfoque de derechos humanos. En el caso de Bárbara Italia Méndez Moreno, las mujeres de El Salvador Atenco en 2006, que fue la fecha donde fueron los hechos, referente al analizar cómo el apartado punitivo de este estado puede convertirse en un instrumento de opresión. Primero, vamos a ver la violencia estructural, cultural y penal. La violencia estructural se manifestó en las condiciones de desigualdad y asimetría del poder entre el Estado y los ciudadanos. Las instituciones de seguridad operaron bajo una lógica de dominación donde el uso de fuerza pública no buscaba el orden, sino una sumisión de un grupo social movilizado. Segundo, la violencia cultural. El arraigo de las estructuras patriarcales y machistas en las corporaciones policiales legitimó un uso del cuerpo de las mujeres como un botín de guerra. La violencia sexual se normalizó culturalmente entre los agentes como una forma de castigo ejemplarizante y disciplinario social. La violencia penal, el propio sistema de justicia penal utilizó para criminalizar la protesta social. La detención de Italia Méndez careció de una orden judicial o flagrancia real, y los grupos procesales y los procesos penales subsecuentes buscaron validar las actuaciones policiales ilegales en lugar de esclarecer los hechos. 2. Los tipos de daños sociales, que es la victimología y en derechos humanos. El daño físico y psicológico derivado directamente de la tortura, golpes, las amenazas de muerte y la agresión sexual sufrida durante los traslados y la detención, generando traumas profundos y secuelas a lo largo del plazo. Daño moral y dignidad. La humillación infligida por agentes del Estado buscaba despojar la víctima de su identidad y valor humano, utilizando la degradación sexual como máxima expresión del poder. En el contexto de desigualdad y exclusión y marginalidad, eso se dio en los hechos del operativo que se dirigió contra el movimiento social de corte popular campesino, el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra. El Estado etiquetó a los manifestantes y a quienes se solidarizaron con ellos como Italia Méndez como enemigos del desarrollo o delincuentes. En la vulnerabilidad de las víctimas confluyeron factores de género, condición socioeconómica y disidencia política. Ser mujer en un contexto de represión policial aumentó exponencialmente el riesgo de sufrir violencia sexual, la cual no se aplicó de la misma forma ni con la misma intensidad a los hombres detenidos. Políticas de seguridad y justicia selectiva y violatorias. Primero fue políticas de seguridad en mano dura. El operativo de Atenco se enmarcó en una doctrina de seguridad pública de privilegio en el uso de fuerza letal y reactiva, como el diálogo social, el control del espacio público, y se priorizó por encima de los límites constitucionales. Selectiva penal. El sistema penal operó de forma selectiva. Criminología crítica.
que en este caso fue con celeridad y severidad en las activistas de manifestantes, mientras garantizó la impunidad casi absoluta de los policías agresores, mandos medios y los funcionarios que planearon y ordenaron el operativo. El segundo tema sería el tipo y niveles de vulnerabilidad del incidente. La vulnerabilidad en situación es la condición del intenso provocado por las circunstancias específicas del momento y el espacio. En el caso de Italia Méndez se encontraba en un lugar de conflicto, en este caso en Texcoco, Atenco, donde fue documentado y solidarizándose por la protesta. Quedó atrapada en el cerco policial masivo, incomunicada, sin acceso a los defensores y bajo la custodia absoluta de agentes armados dentro de autobuses policiales, lo que eliminó cualquier posibilidad de auxilio. La vulnerabilidad institucional procesal, definición de desprotección que sufren las personas cuando el organismo encargado de garantizar los derechos fallan, son cómplices o actúan en su contra. En el caso, los médicos legistas se omitieron de las agresiones, ministerios públicos que rechazaron las denuncias y los jueces que validaron las detenciones ilegales. Las instituciones del sistema de justicia penal operaron como barreras en lugar de protectores. Y los motivos de discriminación presentados fue, por ejemplo, la primera, pues obviamente fue el género, fue el motivo central y detonante de la violencia específica. Ser mujer en un espacio de control policial la convirtió en el blanco de un castigo diferenciado. La condición socioeconómica, las agresiones y la selectividad penal se dirigió prioritariamente contra personas pertenecientes a sectores populares, campesinos o precarizados, a quienes las instituciones asumieron a una posición de vulnerabilidad y desprotección jurídica. Y la edad, la condición de juventud al momento del conflicto reforzó las asimetrías del poder frente a los mandos policíacos corporativos, facilitando la imposición de castigos ejemplares y la falta de credibilidad inicial a sus denuncias por parte de las autoridades ministeriales. Y como conclusión, en el caso de Bárbara Méndez Moreno, demuestra que las violaciones a los derechos humanos no ocurren en el vacío, son resultados de un engranaje donde confluyen la violencia estructural, la selectividad penal y las políticas de seguridad autoritarias. Aplicar la criminología crítica y el derecho con enfoque de derechos humanos en el litigio estratégico permite que los casos individuales se conviertan en palancas de cambio social. El legado de Bárbara Italia y las mujeres de Atenco confirman que solo mediante la visibilización de todas las capas de vulnerabilidad es posible forzar al Estado a reconocer sus faltas sistemáticas y garantizando una justicia que no solo se repare, sino que proteja el futuro de las mujeres, adolescentes e indígenas en México.